Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días de sábado. Muy buenos días de sábado. Ya es sábado, gracias a Dios. Nos llega ya el fin de semana. Bueno, ya empezó desde ayer para muchos. Bueno, para todos. Con referencia para muchos, porque para muchos todos toman el fin de semana así como que pues ya para de fiesta o descanso, ¿no? Entonces, para algunos ya empezó desde ayer para la fiesta y el descanso. Pero, pues gracias a Dios ya nos ha permitido llegar a este día sábado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a esperar que se conecte. Se vayan conectando. Es sábado. Se quieren parar tarde. Sí, claro. Sí. Entre semanas sí dicen, pero ya es sábado. Sí. Es comprensible que a veces uno está muy cansado ya y quiere no descansar, pero pues primero lo primero y lo más importante, ¿no? Primero y gracias a Dios que nos permite estar de pie y le agradecemos así, buscándolo también de mañanita. Y ya yo lo que he dicho, que ya los que descansen, que se vuelvan a dormir. Después de estudiar un ratito y de decirle al Señor, quiero seguir aprendiendo de ti, quiero agradecerte este día, los que tengan la posibilidad de volverse a acostar, pues disfruten del descanso. Pero mientras nos paramos y damos gracias, ¿verdad? Vamos a dar gracias porque este capítulo está un poquito largo. El capítulo 19 está un poquito largo, son 25 versículos y vamos a tratar de leer, pero primero vamos a dar las gracias al Señor y vamos a pedirle que sea Él el que nos ayude con este estudio y prepare nuestra mente y corazón. ¿Sí? ¿Quieres orar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por esta bendición que nos has dado de tener, de poder abrir nuestros ojos otra vez, Señor, otro nuevo día, el poder respirar, Señor. Sabemos que eres tú el que nos ha levantado en este día, Señor. También te damos gracias porque, al igual que lo has hecho con nosotros, Señor, yo sé que lo haces con cada uno de nuestros familiares, Señor. Gracias por alejar las malas noticias, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Señor, seas tú hablándonos, que sea tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos comprender y que guardemos esta enseñanza en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, para no ser solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que hagas llegar el mensaje a cada persona que tenga que escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias mediante nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ahí va nuestro camioncito de la basura. El camión. Esperemos que pase rápido. Sean todos bienvenidos a esta lectura de la palabra de Dios. Y vamos a empezar. Vamos a leer, son 25 versículos. ¿Vas a leer en Telea? ¿Quieres leer los primeros 15? Y yo 10. Ok. Dice: Dios le dio ese mensaje a Isaías y él se lo comunicó al pueblo. Miren, Dios se acerca a Egipto cabalgando en una nube veloz. Ante él tiemblan los dioses de Egipto y el pueblo egipcio se llena de miedo. Dios dice: haré que los egipcios se peleen unos con otros, el amigo contra su amigo, una ciudad contra otra, un reino contra otro reino. Haré que se vuelvan locos y que fracasen sus planes. Entonces buscarán a los dioses, a los brujos y adivinos, y a los espíritus de los muertos, y les preguntarán qué hacer. Yo haré que un rey cruel y malvado gobierne sobre Egipto. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Egipto se quedará sin agua y se marchitarán las cañas y los juncos. El río Nilo se quedará seco y sus canales desprenderán mal olor. Los campos sembrados a orillas del Nilo se echarán a perder. Todos los pescadores del Nilo se pondrán tristes y llorarán. Los que tejen lino, los que fabrican telas y todos los artesanos se asustarán y no sabrán qué hacer.
Ustedes, jefes de la ciudad de Zoán, que son los consejeros más sabios de Egipto, en realidad son unos tontos. ¿De qué les sirve al rey de Egipto que ustedes sean hijos de sabios y reyes? Pobre de ti, rey de Egipto, te has quedado sin consejeros. Nadie podrá decirte ahora los planes que el Dios Todopoderoso tiene preparados contra tu pueblo. Los jefes de Zoán son unos tontos, los jefes de Menfis se dejarán engañar y los jefes de las provincias hicieron que Egipto se equivocara. Dios ha confundido a sus consejeros porque son unos malvados. Egipto se tambalea como borracho y nadie podrá ayudarlo. Wow. Y no habrá, yo voy a leer en la Nueva Versión de las Américas, y no habrá para Egipto obra alguna que pueda hacer su cabeza o su cola, su hoja de palmera o su junco. En aquel día los egipcios serán como las mujeres, y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. Y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se la mencione quedará aterrado de ella a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra ellos. Aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada ciudad de destrucción. Aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. El Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. Y el Señor herirá a Egipto, herirá, pero sanará. Y ellos volverán al Señor y Él les responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán junto con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Quieres comentar? No, es que estaba buscando un versículo, pero se le perdió. Se me perdió. Se le movió de la escritura. Ok, chicos, venimos recordando todos los sucesos que el Señor ha hecho desde el principio con su pueblo, y cómo Él ha tratado a las naciones que viven en soberbia contra Él, y no solo eso, sino que ahora también hasta se vuelven contra el pueblo de Dios, porque ya lo identifican, ¿no? Identifican al pueblo de Dios como una posesión suya, y como que Él está con ellos, y como que Él siempre les da victorias, ¿verdad? Incluso en algunos pasajes de la Biblia, algunas de esas potencias dice: vayamos contra Israel, quizás su Dios los haya dejado, ¿no? O en otras afirmativamente dicen: su Dios lo ha dejado, es el momento como de atacarnos, ¿verdad? Y bueno, es importante para todos nosotros el ir conociendo todos los sucesos que vienen narrándose en las profecías, estos libros proféticos de Isaías, porque nos es un recordatorio constante. Hemos venido hablando en nuestros estudios que nosotros tenemos esa debilidad, todos los seres humanos, de ser olvidadizos, ¿verdad? Algo que decía Ale ahorita en la oración: ayúdanos a no ser olvidadizos, ¿verdad? Y entonces una forma en la que Dios nos ayuda a no ser olvidadizos es a estarnos recordando constantemente. Dice que tenemos que leer su palabra. Deuteronomio nos indica, desde Éxodo, pero en Deuteronomio más claro, en el capítulo 6, habla de que tenemos que estar nosotros como adultos, primero, estar recordando todas estas palabras escritas en la palabra de Dios para nuestra instrucción, grabarlas en nuestra mente y corazón y pasarlas a nuestros hijos.
Entonces, el hecho de que nosotros las pasemos a nuestros hijos ya es una forma en que Dios nos está haciendo repetir para recordar y que no se nos olvide, ¿verdad? La palabra de Dios la leemos de manera constante, para seguir nosotros recordando, y cada vez que la leemos, el Señor nos habla de acuerdo a la situación en la que estamos, a la circunstancia por la que estamos pasando, a la época que estamos viviendo, y sobre todo el tiempo en el que Dios va revelando ciertos sucesos que se van a ir cumpliendo, ¿verdad? Hay que estar atentos. Eso le sucedió a Daniel. Daniel, cuando fue cautivo, que se lo llevaron cautivo a Babilonia, era un jovencito instruido por sus padres. Él había abrazado el hecho de que tenía que leer la escritura de manera constante, meditar en la palabra y tener una relación con Dios. Eso le hizo a Daniel, ya viejo, descubrir por medio del Espíritu Santo que Dios le revela que ya se había cumplido el tiempo de su cautiverio. Daniel se va siendo un jovencito, siendo un muchacho, no dice más o menos la edad, pero se dice que era un joven, un adolescente, pongámosle nosotros entre los 16, 18 años, que fue cautivo. Daniel, un libro escrito de la Biblia, y ya viejo Daniel, pasado los 70 años, es cuando él, leyendo nuevamente la escritura, dice: ya se cumplieron los años estipulados por Dios para nuestro cautiverio, ya viene nuestra liberación, porque el Señor le reveló en ese tiempo. Ese ejemplo el Señor ahorita nos los pone para que veamos la importancia de seguir leyendo su palabra, para estar recordando y viendo la forma en cómo Dios actúa. Y algo que a mí me impresiona en este capítulo 19, junto con los otros que hemos leído, es que cuando se habla de que dice la palabra Jehová Dios de los ejércitos, y narra aquí todos los sucesos, cómo se van a llevar a cabo para la conquista de esas potencias, nos está narrando esa característica como ese general, que es una estratega por excelencia. Él dice cómo se va a llevar a cabo, cómo lo van a hacer, qué tiempos, por medio de quién va a suceder. O sea, Dios es un Dios de orden, es un Dios de proyectos, es un Dios de planes. Y esta característica que a mí el Señor me resaltaba mucho estudiando, y lo afirma ahorita, es que debemos aprender de Él para planear. Si queremos que algo nos resulte, tenemos que tomar ese ejemplo de nuestro Creador de planear. Dice la Escritura en los Evangelios, cuando dice Jesucristo: nadie que sea sabio y construir una casa se va a poner a construirla sin antes sentarse y calcular el costo. Es decir, antes planear, antes decimos nosotros, echarle lapicito, ¿verdad? Hacer cuentas, hacer un plan, hacer un proyecto. En este 19 a mí el Señor me hizo reflexionar en esa característica de esa expresión que siempre nos viene hablando, sobre todo en tiempo de guerra y de defensa, que dice Jehová Dios de los ejércitos. Él aquí está planeando y está diciendo cómo va a suceder. Incluso dice cómo las aguas, veíamos en otro capítulo que una parte que Egipto le hacía sentirse seguro es que estaba rodeado de aguas y él fácilmente podía ver quién entraba. Entonces dice Dios, sus ríos se secarán. Sus ríos se secarán, todos se van a lamentar, porque ellos vivían de alguna manera de la pesca, ¿verdad? Era parte de la riqueza de Egipto, y habla acerca de que toda la abundancia que el agua les producía, incluso las siembras, porque tenían abundante agua, todos se lamentarán, los pescadores, dice los campesinos, los sembradores, los que cosechan de lo que siembran. Egipto era una potencia que se identificaba dentro de muchas riquezas que tenía,
era la tela de lino. Ellos cosechaban y trabajaban mucho eso, por eso dice también los tejedores de lino se lamentarán. Algo que sobresale aquí, aparte de ese rasgo del Señor, es que dice en el versículo 2, voy a provocar a los egipcios contra los egipcios. Dices, wow, cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará, es decir, se estremecerá dentro de ellos. Tendrán temor. Más adelante en el capítulo 19 dice que los egipcios serán como mujeres. Dice, en aquel día los egipcios serán como las mujeres y temblarán y estarán aterrados. A esto nos lleva la escritura de cómo iba a estar ese día que iban a ser invadidos o conquistados. ¿Por qué usa la expresión de como mujeres? Nosotras las mujeres somos más emocionales y somos más prestas a darnos todo miedo, ¿no? Es simplemente, ayer por ejemplo me decía Ale, ahí encontramos una lagartijita muerta y yo la hacía, así como con horror, ¿no? O vemos las mujeres luego así un ratón y estamos, y nos saca de control. Bueno, a eso se refiere cuando dice que los egipcios van a temblar así, o sea, van a perder, van a estar tan desestabilizados por la situación que no van a saber ni qué hacer. Y bueno, aquí cuando dice voy a provocar a egipcios contra egipcios, es algo que los israelitas ya sabían, ya conocían. Recordemos lo que sucedió allá en los Jueces capítulo 7, que hablaba acerca de cuando Dios le dice a Gedeón que por medio de él va a salvar al pueblo de Israel porque los madianitas los estaban conquistando. Y entonces Dios le dice de esos 32,000 soldados que tiene Gedeón, que solamente se va a quedar con 300 porque es él el que va a pelear con ellos esa batalla. ¿Y cómo lo hace? Haciendo esto que iba a suceder también con los egipcios, que los iba a confundir para que entre ellos mismos se pelearan. Vamos a leerlo, Jueces 7:7. Según yo ya tengo aquí mis acordeones. Y vamos. Ajá, Jueces 7:7 y después el 22. Aquí está, dice, Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los medianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Y el 22. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sererá, hasta la orilla de Abel Mejola junto a Tabal. Es decir, ya habíamos visto los toques de la trompeta. Siempre que Dios usa un toque de trompeta es porque viene ya inminentemente lo que va a suceder. Y a Gedeón, Dios le había dicho que con toque de trompetas iban a empezar ellos su ataque para atemorizarlos. ¿Por qué? Pues ya viene, o sea, esto es un toque de guerra, esto es de que ya viene el pueblo de Israel que está con Dios, con ese Dios poderoso que los protege, y entonces empiezan todos a confundirse, Dios los turba y empiezan a matarse entre ellos. O sea, cuando Dios les dice a ellos, voy a derrotar a Egipto y se pelearán entre ellos, los israelitas ya sabían de lo que estaba hablando, porque ya habían leído, porque sabían, porque se contaban generación tras generación lo que sucedía, y para ellos entonces no era nuevo el que Dios les estuviera diciendo nuevamente lo que iba a hacer. Con esto está demostrando Dios, y a nosotros nos sigue recordando que es Dios el que pelea, y que cuando Dios es el que pelea y defiende, a veces uno no tiene ni que meter las manos, ¿verdad? Eso sucedió en ese campamento. Y Jeremías 46, del 2 al 26, está un poco largo, pero vamos a resaltar solamente algunos versículos. En Jeremías 46, del 2 al 26, cuando tengan oportunidad, léanlo para que comprendan un poco más.
habla acerca de cómo va a entregar a los egipcios en manos de un amo cruel. Dice aquí, entregaré a Egipto en manos de un amo cruel y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor Dios de los ejércitos. Vamos a ver quién es ese rey poderoso al que es entregado Egipto, por quien Dios permite que sea conquistado. Jeremías 46, del 2 al 26, pero solamente vamos a resaltar nosotros el versículo 2 y el 26, ¿sale? El 2 dice, Jeremías, a Egipto acerca del ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba junto al río Éufrates en Carquemis, al cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Y el 26 nos dice, y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de su siervo, pero después será habitado como en los días de antaño, declara el Señor. ¿Por qué quisimos resaltar este versículo 26? Porque al final de ese capítulo 19 dice que Egipto se iba a unir con el mismo Israel y todos iban a adorar al Señor. Aquí lo dice en los últimos versículos, que Egipto se iba a unir y que iban a ser 3 ciudades unidas, en una de ellas sería Israel, Egipto, Asiria e Israel, y adorarían y reconocerían al Señor. Aquí nos dice el 26 de manera más específica esa parte, dice, pero después será habitada como en los días de antaño, declara el Señor. Toda la escritura hemos venido diciendo que se respalda entre ella, principio a fin y fin a principio. La escritura se interpreta a sí misma y nos ayuda a comprender todos estos pasajes que nos está hablando la Biblia. Otro pasaje también que nos habla al respecto es Ezequiel 29, capítulo 29, desde el versículo 1 hasta el capítulo 32, versículo 32. También cuando puedan, léanlo, porque ahí habla acerca más de ese plan estratégico que tiene Dios para vencer y cómo va a suceder todo eso. Pero nosotros solamente vamos a leer el 29 del 1 al 4 de Ezequiel 29 del 1 al 4 para comprender un poquito más, y después el versículo 8. 29, 1 al 4 dice, en el año 10º, el mes 10º a los 12 días del mes, vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto. El hijo de hombre se refiere a Ezequiel, y profetiza contra él, contra todo Egipto. Habla y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo lo hice. Qué soberbia decir que él hizo el río Nilo. Pero bueno, a veces a uno le da risa cómo se expresa la gente, ¿no? Dice Faraón, yo hice el río Nilo. Dice, bueno, pondré garfios en tus quijadas y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas. Te sacaré de en medio de tus ríos, con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas. Y el versículo 8 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, voy a traer contra ti la espada y exterminaré de ti hombres y animales. Y la tierra de Egipto se convertirá en desolación y ruina. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Léanlos, de verdad que están bien interesantes, porque Ezequiel nos habla acerca más ampliamente de estos versículos del capítulo 19 de Isaías, específicamente del 4 al 19, y nos describe más Ezequiel acerca de ese suceso. Pero también algo que vamos a resaltar es en el 14, donde dice, el Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión. Tampoco era extraño para los israelitas este suceso. Así como no fue extraño que Dios les dijera, se van a matar entre ellos, lo voy a hacer como lo hice en Madián. O sea, ahí Dios no le dice, lo voy a hacer como lo hice en Madián, porque se supone
que como pueblo obediente de Dios que lee la Escritura, tiene conocimiento de todos los sucesos que han venido desde un principio con ellos. Y entonces Dios en el primer mandato que les da, que tenían que hablar de todo eso generación a generación, para que no se les olvidara quién era Dios, quién los había rescatado de ese tiempo de esclavitud, y quién es el que realmente sostenía no solo a ellos, sino a toda la humanidad y a toda la creación. Entonces por eso el Señor les dice, los voy a confundir, voy a hacer que entre ellos se maten, y voy a poner entre ellos, dice el 19:14 de Isaías, el Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión. No era tampoco extraño. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 22, donde nos habla de ese acontecimiento. Primero de los Reyes 22, 19 al 23. 22, 19 al 23. ¿Lo tienes? ¿Lo lees? Micaías dijo, no debiste decir eso, ahora escucha el mensaje que Dios te envía. Yo veo a Dios sentado sobre su trono, todos los ángeles del cielo estaban de pie, unos a la derecha y otros a la izquierda. Entonces Dios preguntó, ¿quién irá a convencer a Acaz? ¿Sí, no? Acá. Para que atacaran a Ramot de Galaad y fuera vencido ahí. Unos decían una cosa y otros otra, pero un espíritu vino delante de Dios y dijo que él iría a convencer a Acaz. Dios le preguntó cómo iba a hacerlo. El espíritu dijo que haría que los profetas dijeran mentiras. Dios le dijo que fuera y que lograría convencer a Acaz. Por lo tanto, Dios permitió que los profetas dijeran mentiras. Dios ha decidido que en esta batalla te irá mal. ¿Hasta ahí? Ajá, hasta el 23. Ajá. ¿Era nuevo para los israelitas que Dios usara confusión? No. El primer libro de los Reyes, ya también en una conquista, habla acerca de cómo Dios permite y hace que llegue a ellos un espíritu de mentira, dice ahí, para confundirlos, porque dice incluso aquí, ¿dónde están tus profetas, tus sabios, los hijos de tus sabios, que no te supieron decir que te iba a conquistar? No supieron decirte por dónde iba a entrar, no supieron decirte qué iba yo a hacer para conquistarte. Y aquí comentó, burlándose Dios, ¿dónde están tus sabios? ¿Dónde están tus profetas? ¿Verdad? Pero bueno, todo esto venimos hablando de que no es nuevo, chicos. Nada de lo que Dios les está diciendo aquí era desconocido para ellos. Quizá nosotros cuando lo leemos decimos, ¿de qué se trata? Bueno, pues ya ahorita nos empezó a explicar el Señor por medio de lo sucedido anteriormente, para que comprendamos de qué está hablando, ¿verdad? Para ellos no era nada nuevo lo que Dios les estaba diciendo. También algo que sobresale, dice aquí, en el 17, y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se le mencione Israel, dice, todo aquel egipcio que oiga que Israel viene, quedará aterrado de ella, a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra ellos. Tampoco eso era nuevo para los israelitas. Tampoco era nuevo. De hecho, si ustedes leen más detenidamente el pasaje de Gedeón, que está en Jueces, habla acerca de cómo cuando Gedeón tiene miedo todavía, de que solamente está con 300, dice Dios, mira, ve al campamento, van a estar ellos hablando y vas a escuchar. Y escucha a 2 soldados de los madianitas que están platicando de un sueño que tuvo uno. Dice, oye, tuve un sueño y venía una piedra como forma de pan rodando hacia todos nosotros y nos destruía. Dice, sin duda es Israel, es Gedeón y sus soldados que van a acabar con nosotros. Eso a Gedeón le dio confianza, porque dice, bueno, Jehová ya preparó el territorio, o sea, Jehová ya empezó a hacer esa parte de infundirles miedo. Léanlo, el relato está bien bonito, incluso está bien bonito para que los que tienen niños se los lean como cuento y también ellos vayan aprendiendo, ¿verdad? Pero bueno, aquí él les está diciendo, y la tierra de Judá será terror para Egipto, no era nuevo. Jueces 2 del 8 al 11 nos habla acerca de ese relato, pero vamos a ver solamente el versículo 11 de Josué, por favor, 2. Josué 2. Ajá. Ajá, versículo.
El 11. Dice, cuando lo supimos nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. No era nuevo. Los mismos adversarios de Dios ya conocían. Estábamos hablando apenas de que a veces otra gente creía más en el Dios de los israelitas que ellos mismos. Y así nos pasa a veces en este tiempo. Decimos que creemos en Dios y estamos por situaciones difíciles y se nos olvida quién es nuestro Dios, que es poderoso, que es más grande, que es más grande que todo, que es mucho más grande que todos. Algo también que sobresale en Jueces 2, del 12 al 13, es lo que sucede con Rahab. Otro acontecimiento para que nosotros sepamos por qué los israelitas tenían confianza en que Dios infundía temor, porque estaba con ellos, es lo que sucede con Rahab. Jueces 2, 12 al 13, ya no lo vamos a leer por los tiempos, pero ahí habla de cómo Rahab llega, o bueno, sí hay que leerlo, porque también está bonito. ¿Cuál? Josué, perdón, dije Jueces. Ajá. Que se me cuatrapean. Josué. Ustedes perdonen. Los que saben qué es el TDAH me van a comprender que se nos cruzan las palabras y nos distraemos, la hiperactividad, pero bueno, Dios así nos usa, hiperactivos y distraídos. Josué 2, 12 al 13. Dice 12, júrenme que el nombre de ese Dios que tratará bien a toda mi familia, así como yo los he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares. Sálvennos de la muerte. Los espías le contestaron, que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes, pero no le digas a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien a ti y a toda tu familia. Como la casa de Rahab estaba construida junto al muro que rodeaba la ciudad, ella los ayudó a bajar por la ventana con una soga y les aconsejó: escóndanse en los cerros para que la gente del rey no los encuentre. Quédense allí 3 días hasta que ellos regresen y después de eso sigan su camino. Antes de irse, los espías le dijeron: te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos. Cuando lleguemos a este territorio, esta soga roja tiene que estar atada a la ventana por donde vamos a bajar. Reúne en tu casa a todos tus familiares. Si alguno de ellos sale a la calle, morirá, y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguien sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables. ¿No, ya? Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Ahí Rahab les está diciendo, oíamos que venían contra nosotros, contra Jericó, y todos temblaron. Todos temblaron, porque sabemos, sabemos quién es. En el 11, dice. ¿Lo lees? Dice, cuando lo supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Ahí ya reconocemos. De lo que les hablaba Dios acerca de cómo iba a conquistar Egipto no era nuevo para los israelitas, ya sabían. Ahí Dios está haciéndoles memoria de todo lo que sucedió. Y más adelante, cuando veíamos que dice el Señor, y el Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará, dice aquí la palabra, en el Isaías 19:22, y el Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán al Señor, y Él les responderá y los sanará. En el 19 más arriba viene hablando acerca de cómo es que en medio de Egipto Dios se va a levantar como Dios hasta de ellos, porque ellos van a reconocer. ¿Por qué dice que Dios herirá pero sanará? Porque Dios ejecuta sentencias sobre todos aquellos que no se sujetan a su voluntad y no obedecen. ¿Y cómo es que sana tras herir? Porque dice Salmos 51:17 que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Ellos se humillaron y reconocieron que Él era Dios y dijeron, hagamos ofrendas de sacrificio al Dios de Israel para que tenga clemencia de nosotros, para que perdone nuestros pecados, nuestra soberbia, y Él cese la guerra y nos libre de la muerte a nosotros y a nuestra familia. ¿Por qué es que Dios restaura? Porque a los que se humillan y reconocen su situación,
Dios los acepta. Tan los acepta que incluso a ellos los acoge como nación, porque permite que hagan una alianza con Israel y con esta otra potencia, para que se unan, y ahora 3 grandes naciones reconozcan al Dios soberano. Esto nos lleva a que hoy por hoy el Señor sigue haciendo esa invitación a todos los que de alguna manera estaban desviados, descarriados, que no conocían a este Dios de las Escrituras, al Dios creador, al Dios amoroso, al Dios que sostiene, al que todos podemos acudir en tiempo de angustia y nos habla. Al principio de los estudios hablábamos acerca de que siempre queremos hacer todo por nosotros mismos. Tenemos dinero, riquezas, todo, pero llega un momento en que el ser humano cae al fondo y no ve la salida, ni su dinero, ni los contactos importantes, ni a veces ni el tener aparentemente la familia a tu lado. A pesar de todo lo que te da seguridad, como así Egipto, rodeado de ríos y de generales, llega un momento en que eres humillado y tienes que alzar tus ojos a los cielos. Llega un punto en el que todo ser humano tenemos que doblar rodillas y decir: Señor, ayúdanos. Ahí no vale ni el dinero, ni las posesiones, ni la seguridad que aparentemente se tiene por absolutamente nada. Y por eso decimos: ¿por qué seguimos tan soberbios de dejar a Dios al último, cuando siempre viene a ser el único y el primero que sostiene a todo ser humano? Es lo que nos ha venido hablando la Escritura. Pero bueno, que el Señor hoy nos dé la oportunidad, de quienes no estamos todavía reconociéndolo, ¿verdad? Como decían los egipcios, reconozcamos que Él es Dios y hagamos ofrendas y sometámonos a su voluntad, porque Él es Dios, porque es poderoso, no hay nadie como Él protege, Él da la victoria a quien quiere darla. Entonces, mejor sabiamente, dice el que es sabio y entendido, preste atención a lo escrito. Así es. Bueno, pues ya, se dio el tema. No, pero lo que tú resaltaste. Wow, no resalté tantas cosas, pero bueno, lo que es que no se puede resaltar todo, de todos modos. Pero Dios, lo que me habló aquí, sí, ¿no? Y como lo hace un pequeño resumen, Dios castiga a Egipto, ¿no? Le dice lo que va a pasar, y obviamente esa profecía se va a cumplir tarde que temprano, ¿no? Y ahí decía el versículo 2 que voltearán a ver, mejor lo leo porque si no, en mis propias palabras como que no. Dice que hará que los egipcios, el versículo 3, haré que se vuelvan locos y que fracasen sus planes, entonces buscarán a los dioses, a los brujos, a los adivinos y a los espíritus de los muertos y les preguntarán qué hacer. Creo que, y sí, no, muchas veces estamos apartados o no conocemos de Dios, y pasamos por una situación, creo que es lo primero que, y bueno, a lo mejor ya viene como de generación en generación, muchas veces, ¿no? Que dicen, ay, me está yendo mal, me caí, o me pasa esto, me pasa otro, o sea, una secuencia de sucesos, y dicen, ay, no, es que alguien me está haciendo mal, o que el ojo, ¿no? Entonces creo que al niño, ¿no? El niño está llorando, ¿no? Y pásale un huevo al niño, dice uno. Sí. Creo que es lo primero, ¿no? Que el hombre en esta tierra es a lo que acude, ¿no? De acuerdo a sus creencias. Hay muchos que pues no han crecido con esas creencias. Por ejemplo, yo sí crecí con esas creencias, ¿no? Entonces sí, para mí fue ahí. ¿Te limpió? Sí, fue mucho. Al principio, pues sí, o sea, crecí con varias cosas que ahorita pues ya no son, sé que no está bien, ¿no? Pero pues bueno, al final para no hacerlo tan largo, al final del capítulo, ¿no? Dice que ya se rinden ante Dios, porque sí, o sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. En Lucas, al principio, los primeros versículos, ¿no? Dice que para Dios no hay nada imposible. Ese me encanta. No sé qué versículo es ahorita, pero bueno. Y quiero leer Romanos 2, que dice que
Romanos 2, versículo 4, que dice: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecer y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honra y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Creo que ahí nos da, ¿no?, un pequeño recordatorio. Apenas leí Romanos ayer, 2, por eso lo tengo presente. Pero sí, si tiene la oportunidad también de leer Romanos, de verdad yo no lo había leído el primer capítulo y ni el segundo, y ayer que lo leí dije, wow, o sea, hasta de verdad me puse a llorar porque dije, ay Señor, qué malos somos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que Dios, como lo hemos dicho, ¿no? Creo que Dios llega una temporada en que ya estamos tan mal, cometiendo pecado tras pecado, y obviamente Dios se aleja de nosotros, ¿no? Y aquí dice que pues nos va a castigar tarde o temprano, ¿no? Muchas veces las cosas malas que nos pasan no es que Dios nos castigue, ¿no? Sino como ya lo... Ay, se perdona una mosca. Como ya lo dije una vez, es de acuerdo a nuestras malas decisiones, ¿no? Creo que vamos a tener esas consecuencias. Y hay que recordarlo, ¿no? Creo que al final estos pueblos, el pueblo de Egipto se arrepintió y reconoció que verdaderamente Dios es el único que puede hacer un cambio, ¿no? Que es el único que puede salvarlos, ayudarlos. Y así también nosotros reconozcamos que Dios puede ayudarnos. Es que los mensajes. Que Dios puede ayudarnos, ¿no? Entonces, pues eso creo que puedo resaltar. Y también en el versículo 12 al 13 en Romanos 2 dice que Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley, ¿no? Nos va a ir igual si la conocemos o no la conocemos, vamos a ser igual juzgados por Dios, ¿no? Creo que muchas veces confunde la gente o dice, por sus buenas obras nos vamos a ir al cielo, o fue mala persona, se va a ir al infierno, ¿no? Muchas veces pues eso, ¿no? La gente dice, fue buena persona, ya está en el cielo, pero pues no es así. O sea, Dios nos dice que no por nuestras obras nos vamos a ir al cielo, ¿no? No porque seamos buenas personas vamos a ir al cielo, ¿no? Sino que lo reconozcamos a Él, nos arrepintamos y nos apartemos de todo lo que en su palabra está escrito que no debemos de hacer. Entonces, pues eso creo que puedo resaltar de lo que a mí este capítulo me habló. Pues ya. Por gracia, vamos... tenemos ese regalo de reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? No es por nuestras buenas obras. Dice, nadie por buenas obras va a alcanzar ese regalo de Dios, del perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y de la vida eterna. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Pero sí somos salvados para buenas obras, que es diferente, ¿verdad? Sí, una vez que nos toma Dios, nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes, sino que ahora vamos a hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Vivimos para buenas obras, pero no por buenas obras heredamos la vida eterna. Eso es un regalo de Dios, es gracia de Dios. Nosotros no alcanzamos, día tras día nosotros estamos fallando. Para nosotros es imposible, por méritos propios, tener ese regalo de la vida eterna y esa reconciliación con el Padre. Eso ya fue hecho gracias a la obediencia, al amor y al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Pero como bien leímos y recordamos ahorita en Romanos, estamos
obligados todos los seres humanos a conocer. ¿Por qué? Porque si queremos hacer algo, todos tratamos de investigar y conocer lo que queremos hacer. Si vamos a ser médicos, vamos a estudiar para ser médicos. Si vamos a ser ingenieros, vamos a estudiar para ser ingenieros. Si somos criaturas del Señor, vamos a ver cuál es el propósito de mi diseño. Yo quiero saber. Una cosa es decir, sé de Dios, conozco quién es Dios, ¿verdad? Escucho y creo en Dios, dicen ellos. Pero una cosa es haber oído de Él, decir conocerlo, y otra cosa es obedecerlo. Y lo que Dios quiere es obediencia. Lo que Dios quiere es que se le obedezca. No solamente que se diga que se le conoce. Si realmente se le conoce, entonces lo obedeces porque lo amas y porque sabes que Él se lo merece. Bueno, concluimos así esta semanita de estudio, chicos. Que Dios les bendiga. Disfruten su fin de semana. Hay que ir a la casa del Señor. Hay que darle gracias y hay que seguir orando porque nos muestre ese lugar donde Él nos va a enseñar, nos va a seguir enseñando, esa congregación sana donde Él nos va a seguir dando ese pan que necesita nuestro espíritu y nuestra alma, que es palabra de Dios, ¿verdad? Cristo decía que su comida era hacer la voluntad de Dios y que su deleite era disfrutar de cumplir con su propósito. Que ese sea nuestro mismo deleite y nuestro mismo propósito. Que el Señor les bendiga. Que Jehová Dios bendiga su rostro, que les dé paz, que hermosee todo lo que tenga que ver con su relación con Él, porque si estamos bien con Dios, todo estará bien. Que Dios les bendiga. Muy buenos días y hasta luego a todos. Nos vemos el lunes, primero Dios. Bye, bye.